muy buenas noches. Bueno, quiero invitarles para que vayamos hoy meditemos en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 24, la historia del rey Joás, rey muy joven que llega al reino de 7 años. Todo pues fue dado a una necesidad. Su padre no fue un buen rey, lamentablemente. Como consecuencia de ello, murió prematuramente. Y en vez de que asumiera el reinado un descendiente, lo usurpó, porque no le correspondía su abuela Atalía. Atalía pues tuvo un gobierno desdichado, difícil, malo, y definitivamente pues fue destituida finalmente, gracias pues a la valentía, a la determinación de un hombre, el sumo sacerdote Joiada, que en alguna razón era familiar del sacerdote Joás, porque era esposo de su hermana, pero de todos modos fue un hombre valiente, fue un hombre valeroso, confrontar a esta reina en cierto sentido corrompida, corrupta, hambrienta de poder, y lograr realmente ubicar dentro del trono, dentro del reino, en sucesión a quien correspondía. Hoy, muy prematuro a los 7 años, pero para eso estaba la asistencia que le estaban prestando y el apoyo que le estaban prestando al rey José. Más o menos entonces, este es el pequeño preámbulo. Pues vamos a hablar con eso de, dime con quién andas. 24. Miren que una de las cosas que uno no quiere aceptar es que de una u otra manera tú influyes en la gente, pero la gente ¿qué? Y no había cosa más enojosa para mí cuando era niño que mi mamá me ordenara una copa. Yo de pronto iba a la casa, espera un momentico, se mamá me decía cuando volvía a decir, ¿quién es ese muchacho? No sabía que cuando me decía, ¿quién es ese muchacho? No, que es fulano de tal. ¿Qué decía? No me gusta, no le daba. Y la realidad es que pasó el tiempo y nunca falló. Y no porque pues fuera crítica, no, sino porque por los años usted mismo cuando uno madura, uno se da cuenta lo pueril que puede ser un modo, lo ingenuos que somos. Y bueno, así sucedió. Por eso recordemos Proverbios 13:20. El que anda con sabios, mas el que se junta con necios será quebrantado. Así que la historia que queremos abordar hoy tiene que ver con esta verdad. La historia de nos traen cronistas, la historia del rey Joás. Ascendió al poder a los 7 añitos, obvio que es una situación muy prematura, pero era la necesidad que tenía el rey. Y ahí pues fue donde jugó un papel muy importante. ¿Quién? El sacerdote Joiada, que era su mentor, su compañero, su guía y su consejero. Entonces, mira que es muy importante realmente quién te habla, quién te direcciona y quién te está aconsejando. Y fue donde Joiada, el sumo sacerdote del momento, jugó su papel estelar, ¿sí? Como consejero del yo le dijeron, y algo que los comentaristas coinciden cuando estudian el papel de Joiada, es que pudo haber abusado de su función y no lo hizo. No abusó de su función y de la influencia que tenía en el rey. Pudo haber aprovechado la ascendencia y la influencia que tenía el rey para cometer arbitrariedades, pero la verdad no lo hizo. Al contrario, que demostró un gran valor, porque él fue realmente quien ideó todo el plan. ¿Para qué? Para que el rey, que era el rey, por correspondencia y por ascendencia, estuviera en el trono y fuera destituido que estaba ejerciendo un cargo que no le correspondía y que no tenía realmente el llamado a hacerlo. Tampoco sucumbió al irresistible poder a la irresistible tentación del poder. Los que de pronto han tenido la oportunidad, yo nunca lo había visto, pero con el tiempo la pude ver y entendí. La historia del Señor de los Anillos es la historia del poder. El hambre del poder, la fuerza del poder, el magnetismo del poder. Y Joiada estaba ahí. Joiada, el que decía,
especialistas coinciden en que definitivamente no sucumbió. Al contrario, vio al joven rey por el camino que se ajustaba a la voluntad de Dios, y los hechos, como lo deja el cronista, lo confirman. Lo lamentable fue que en algún momento de esta historia Joiada desaparece de la escena. Luego que aparecen otros personajes que no fueron tan afortunados y que no fue tan afortunada esta aparición para el rey Joás. Entonces hoy vamos a ver que todos influenciamos o somos influenciados. ¿Cómo? Para bien. Primer punto, vamos a desarrollar entonces en 2 puntos, y es que Joiada influenció positivamente. Los príncipes o los líderes de Israel influenciaron negativamente. Ahí está la comparación que hace que tengo con esta en este punto. Entonces, dice que al inicio de su reinado se deja guiar por Joiada, que le acompaña a construir su hogar, tomar esposas y iniciar una descendencia que pues era algo sumamente importante para el rey. Entonces, en torno a que Joiada influenció positivamente al rey, vamos a mirarle en 2 puntos específicos. Lo influenció positivamente en atención a su casa, a su vida personal, a su hogar, y le influenció positivamente en atención a la casa de Dios, al servicio de la casa de Dios y al ejercicio del sacerdocio. Usted sabe que eso era determinante en la historia de Israel. Ellos tenían rey, pero ¿qué seguía siendo el centro de la historia de la comunidad del pueblo judío? Exactamente, el ejercicio y el ministerio del templo y el ejercicio sacerdotal. Por eso entonces, en cuanto que le influenció positivamente en su casa, vamos del versículo 1 al versículo 2, dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siria de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días. Miren el énfasis que hace: todos los días del sacerdote Joiada. Y Joiada tomó para él 2 mujeres, engendró que hijos. Y como ustedes saben que en Crónicas está la historia de los reyes de Judá, paralelamente en Reyes está la historia también de ambos reyes. Segunda de Reyes 12:2 confirma, mira lo que confirma, dice: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió ¿quién? El rey Joiada. Entonces, definitivamente, aquí la premisa está refrendada por el cronista y por el autor del libro de los Reyes. Mientras estuvo Joiada al lado de Joás, ¿qué pasó? Tuvo una influencia y hizo lo recto. Segundo, Joiada le influenció positivamente en cuanto a la casa de Dios. Le acompañó en ese proceso y en el desarrollo de la restauración del ejercicio del ministerio. ¿Por qué? Porque eso había sido completamente desbaratado. Habían acabado con la casa porque su abuela Daría se había dedicado también a menesteres, digamos así, espiritistas, por no decir demoníacos, y en el ejercicio de una cantidad de prácticas completamente ajenas a las que había establecido Dios en su palabra. Entonces, ¿qué hace el muchacho? Lo que hace es concentrarse en que hay que restaurar nuevamente la casa y hay que restaurar ese ejercicio ministerial. Por eso el joven muy temprano toma la decisión de restaurar la casa de Dios, que como sabemos era el centro de la vida del pueblo de Dios. Su abuela, la reina Atalía, había desvencijado la casa, la había destruido en su búsqueda de poder por medio de poderes engañosos y demoníacos. Y entonces, para estos efectos, ¿qué hace el rey Joás? 3 cosas: establece una estrategia para restaurarla, lidera la estrategia para restaurarla y finalmente concluye esa estrategia para restaurarla. Y ahí le acompañó ¿quién? El rey, el sacerdote Joiada. Entonces vamos a mirar el primer punto: estableció la estrategia para restaurarla. Dice que aunque la iniciativa era buena, no por eso tenía que funcionar. Ustedes saben que uno tiene muy buenas ideas, pero necesariamente, aunque el plan sea bueno, a veces se presentan dificultades dentro del desarrollo del plan. Y caso contrario, aquí se presentaron algunas situaciones y vamos a ver cómo el rey tanto presenta el plan, tanto enfrenta los problemas y finalmente lleva a cabo ese propósito. Entonces, primero, él identificó que había problemas en ese plan.
Dice Segunda de Crónicas, no salgamos ahí de Segunda de Crónicas 24, después del gozo. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y le dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. ¿Y qué pasó? Ahí está el detalle. Entonces, mire, el plan era muy bueno, pero se presentaron unas situaciones específicas ahí. Entonces, él identifica los problemas. Por eso, Proverbios 12:27 dice: el indolente ni aún casará lo que ha casado, pero ahora el precioso del hombre que es la diligencia. La diligencia. Miren, el hombre diligente, dice Proverbios, también estará delante de quién? De los reyes. La diligencia es una bendición. Mira aquí los sacerdotes, pero los reyes no lo ven. Primer punto, entonces, un problema. Aquí hay negligencia. ¿Pero qué? Bajo el rojo. Ese es el punto siguiente. Como dijimos en el punto anterior, los levitas estaban subordinados a los sacerdotes, por lo cual el rey aborda el problema y entonces ¿qué hace? Segunda de Crónicas 24. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda de Moisés, siervo de Jehová, y puso a la congregación de Israel para tratarlo de testimonio? Porque Nehemías, Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a Dios. ¿Pero qué hace el muchacho? Vamos a meterle mano al dedo. Por eso alguien dice que la mejor manera de resolver un problema es enfrentar el problema, no evadirlo. Es una tendencia humana que tenemos, ¿no? Tenemos la tendencia como la avestruz a pensar que si yo meto la cabeza en un hoyo y no miro el problema ¿qué? Se va a ir. Y el problema es no se va, está ahí. Uno le da miedo, pero cuando finalmente usted, como cuando por primera vez, no sé si le pasó el efecto del mar, no es fácil, baja masa de agua y después que usted puede confianza, pues puede sacarlo. Ya nadie lo saca de ahí, ya cogió confianza. Así, con mucho miedo se enfrenta el problema, pero la mejor manera de afrontarlo y de solucionarlo es como enfrentándolo. Por eso dice que él lideró la estrategia para restaurarla. Él lidera la estrategia para restaurarla. Dadas las circunstancias anteriores, el rey se vio abocado a hacer ajustes. Y entonces empieza a liderar su propia estrategia. Por eso dice un dicho popular. Muy bien, doctor, correcto. Si uno no está ahí encima del proyecto, que eso no se va a desarrollar solo. Si no hay control, si no hay seguimiento, ¿qué va a pasar? No va a pasar. Mire, disculpe la expresión, y no es por hablar, si no es un de pronto muy algo, pero en muchas partes sucede. Usted contrata personas para que le hagan algo en su casa. Y usted dice: ay, no debo, yo después vuelvo. ¿Sí o no? La experiencia lo dice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dice que cuando los gatos no están. Entonces, a veces, mire, por eso, algo muy cierto, decía Pablo dicho hoy, que de pronto tuvo la visión de lo que era el sistema de grupo de oración, el sistema celular. Él decía: mire, para que ese sistema tenga éxito, el primero que tiene que estar comprometido es el director, es el pastor. Pero nada que vaya y haga, vaya y venga, vaya y saque, vaya y cree, ¿por qué? Él es el primero que tiene que estar ahí. ¿Sí? Eso es como, por ejemplo, un ministerio de oración. Y entonces, no, para que ustedes estén orando, si no está uno ahí, como dice el director, ¿qué va a funcionar? El primero es quién, el que lo propone. Por eso es una ley de liderazgo, el que lo propone, lo hace. Y entonces dice aquí: él lidera la estrategia para restaurarla, y aquí tiene que ejecutar 3 puntos. Organizar una recaudación del presupuesto, controlar la contabilidad del presupuesto y administrar la disposición del presupuesto. Vamos a mirar entonces qué hace en este orden. Organiza la recaudación del presupuesto, dice: mandó pues el rey que hiciesen un arca. Por eso que usted ve que, mire hasta dónde sobrevive hoy
Mira hasta dónde sobrevive hoy esa idea. Aquí está una arca, aquí hay otro ministerio que esta mañana, ahí ya ahorita tenía también un lugar donde ¿qué? Donde se recoge, como una especie de cofre o canal. Y eso es lo que él hace. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés siervo de Dios había puesto Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta aquí, hasta la noche. Entonces viene el segundo punto aquí de esta organización, y es que el control, bueno, les decía que él controló la contabilidad del presupuesto. Dice, y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaba el arca y lo vaciaban y lo volvían a su lugar, y así lo hacían de día en día y recogían ¿qué? ¿Para qué? Para la restauración del templo. Y por eso finalmente ¿qué hizo? Administró la disposición de este dinero que se estaba recaudando. Entonces usted ya estableció la estrategia para recogerlo, controló la contabilidad y finalmente ¿qué? Dispensa lo que se está recogiendo. Dice así, y el rey Jodiada lo daba ¿a quién? A los que hacían el trabajo del servicio en la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Así fue como el rey que entró a confrontar ¿qué? Los problemas que se presentaron en su plan. ¿Para qué? Para nuevamente edificar, levantar la edificación que estaba descompuesta de la casa y luego hacia el futuro establecer el ministerio. Por eso Proverbios 29:18 dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es aquel. Así que cuando hay dirección, definitivamente se encuentra la respuesta que se quiere. Cuando hay seguimiento, cuando hay acompañamiento, se encuentran los resultados que finalmente se esperan. Entonces recordemos que estaba hablando de qué. Lideró la estrategia para restaurar, organizando la recaudación, controlando la contabilidad y administrando la disposición del presupuesto. Pero finalmente, ¿qué? Concluyó la estrategia para restaurar. Dice que en cuanto nos referimos a cumplir, hacemos mención al hecho de que el objetivo del plan ¿qué? Se cumplió. Finalmente se cumplió, que era restaurar la edificación y establecer el ministerio. Por eso dice, hacían pues, entonces en esto tenemos otros puntos. Primero, la restaurar arquitectónicamente, restaurar el servicio de la casa de Dios, y ahí terminó finalmente el plan. Entonces, primero, la restaurar arquitectónicamente dice, hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios, ¿qué? A su antigua condición y la consolidaron. O sea, no se quedó ahí, no se quedó en proyectos, no se quedó como pues, obras políticas que pasan, pues aquí miren nada lo que tenemos ahorita, no. Entra por aquí a cualquier calle y dice, uy, esta calle como se acabó, y ¿qué le contestan a uno? Toda. Lamentablemente cuando dilatamos, y nos quedamos en que lo vamos a hacer, procrastinando, pues no se hace. Pero gloria a Dios que el acompañamiento le permitió que este joven lo que se propuso lo fuera completado. Finalmente restaura el servicio, o sea, no solo era para la edificación, era que lo que se hacía en ello empezara a funcionar. Y dice, y cuando terminaron, trajeron al rey y a Jodiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, borderos, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová, todos los días de qué? De comida, que era el sumo sacerdote y que tenía que recibir esa parte. Dice entonces, como decíamos inicialmente, el que anda con sabios, sabios será, mas el que se junta con necios será perdido. Miren, hasta ahí todo iba bien. Pero
Pero viene el segundo punto. Los líderes influenciaron negativamente. Hay que saber a quién escuchamos y hay que saber discernir lo que dicen. Estos personajes se acercan al rey, perdón. ¿Quiénes eran los príncipes? Los príncipes eran nobles que representaban las tribus de Judá. Eran personas de cierta reputación. Recuerden cuando Moisés está llevando a la comunidad, cuando luego están repartiendo, ¿a quiénes se reparte? A los príncipes, a los que representaban en cierta medida y tenían ascendencia de autoridad sobre toda la tribu comunitaria, la tribu de Aser, la tribu de Dan, ¿cierto? La tribu de Benjamín. Siempre se llamaban al príncipe, al líder, que tenía ascendencia sobre esa comunidad. Dice que ellos se acercan, al parecer no gozaban de su Joás, no gozaba de suficiente carácter para sostenerse firme ante Jesús como Mesías. Y lo que sucede luego, pues sencillamente se concluye que no le dieron un buen consejo. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues, hay una frase muy particular que tienen los franceses, ellos dicen: los hechos son tosudos. O sea, los hechos son terribles. Son como la colita del marrano. ¿Usted fue la colita del marrano? Usted la tiene ahí 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Pobre marranito, una hora. Usted la suelta y ¿qué hace la colita? Los hechos son hechos. Y los hechos demuestran que obviamente hay algo que está detrás. Está bien, y es lo que aconteció. Miren los hechos con Julián. Todo el tiempo que estuvo el sacerdote de Julián, el hombre estuvo bien. Y aquí empieza entonces el equilibrio. Pero antes de entrar, quiero hacer una pequeña introducción. Recordemos Hebreos 3, del 7 al 13, para que entremos a este pedazo. Hebreos 3, del 7 al 13. Aquí viene el detalle. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde tentaron nuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté con esa generación. Y dije: siempre anda vagando en su corazón. ¿Qué? No hay conocido mis caminos. Una cosa es como la gente, ¿no? La gente no estudia la Biblia, no conoce la Biblia, pero es que no hace nada. No es que yo pienso que Dios está cosa, no es que yo pienso que Dios está cosa, no, yo pienso que Dios está cosa. Obvio, son libres de especular, porque cada quien es libre de llegar a sus propias conclusiones. Pero la pregunta es: ¿está en la verdad? Ahí está el detalle. Porque muchos viven de qué? De esas premisas elaboradas según lo que se le ocurrió a uno. Y muchos tal vez siguen actuando. ¿Por qué? Porque no actúa con lo que tiene en su cabeza. Entonces dice aquí: andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto duren ira, no entrarán en mi reposo. Y viene entonces la exhortación del autor: miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes que de incredulidad. ¿Para qué? Ahí está el detalle de Joás. ¿Qué pasó con su corazón? Se distancia. Había un problema en su corazón. O sea, mientras estaba ahí alguien direccionándole bien, pero cuando ya no estuvo ahí, quedó en evidencia, cuando se expuso ante estos terceros, de que su corazón no estaba bien. Y dice: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, para que ninguno de vosotros ¿qué? Se endurezca. Ahí está el detalle. Se endureció su corazón. Y vamos a mirar entonces ahora cómo fue que procedió ese endurecimiento del corazón. Miren, una vez alguien que estaba hablando con alguien que decía: no, pues esa persona ya lleva muchos años ya en el Señor, ya va bien, ya. Y para la gente que tiene la concepción de que si lleva 20, 30, 40 años, nunca va a caer, nunca va a caer. Claro, correcto. Aquí el llamado no es a que usted se cuidó por muchos años y se fue solito, no. Esos son los árboles. Y eso que los árboles les pueden caer un hongo, algo accidental.
se puede llenar de acidez la tierra, se pudre la raíz. Muchos agentes pueden ir un vendaval, muchas cosas. Pero que el cristiano piensa que porque lleva 20, porque ya lleva 30, que porque ya lleva 40, en cualquier momento el corazón se puede ¿qué? Se puede ¿qué? Dar. Y eso puede generar las consecuencias desagradables que hay. Vamos entonces al primer punto. ¿Qué pasó cuando este hombre empieza a escuchar la voz equivocada? Lo primero que generó fue enojó a Dios. Eso es. Ahí sí yo le hago así. Me acuerdo una frase del pastor que decía: oiga, ese personaje es tan cansón que le saca la piedra hasta aquí, Dios. Pero aquí estamos hablando de realmente algo más cierto que enojó a Dios. Enojó a Dios. Dice: mas Josías envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Josías, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. ¿Y el rey qué? Ahí empezó todo. Y desampararon la casa de Jehová, Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. ¿Y qué pasó? Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén. ¿Por qué? Por ese su pecado. Dice Proverbios 16:14: la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio ¿qué? Es tremendo. Empezó a escuchar lo equivocado y empezó ¿qué? A hacer lo equivocado. ¿Y qué generó? El enojo de Dios, no solo para él, porque es que él era el líder, sino el enojo para qué? Para todo lo que estaba enojado de él. Es lo mismo que pasa en el mundo, ¿no? En cabeza de su casa, o como hombre de su casa, o como padre de familia, o como miembro de su casa, todo lo que uno hace de alguna manera que repercute. Y entonces ahí la embarró. Dice: como rugido del cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Proverbios 19:2. Se enojó a Dios. Segundo, miren que no solo se lo enojó, sino que luego ¿qué? Lo ignoró. Dice: Dios no niega su naturaleza, Él es tardo para la guerra, para la ira y pronto para la misericordia. Por eso que muchos profetas fueron leyeron al rey y fueron a morir. ¿Para qué? Para corregirle, para invitarle al arrepentimiento, para invitarle a cambiar de proceder, para invitarle a corregir el error. ¿Y qué pasó? Dice: y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os tendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los abandona. Miren lo que es la misericordia de Dios. Recordemos Romanos 2:4-5 nos habla de la paciencia de Dios. Dice Romanos 2:4-5: o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿a qué te está guiando? Mire, si yo sé que estoy haciendo las cosas mal y Dios me sigue tratando bien, ¿qué me está diciendo Dios? Dios no me está diciendo que está bien lo que yo estoy haciendo mal, ¿qué es lo que me está diciendo? Que tiene consideración para que yo pueda mejorar. Pero ¿qué hace uno? Porque el diablo me engaña. Estamos hablando de qué? El corazón endurecido. ¿Qué empieza uno a pensar? No, pero entiende que te voy así. ¿Qué empieza uno a pensar? ¿Ven lo que le pasó a David? Lo que digo respeto. David no pasó un año, pasó mucho tiempo. Y él sabía que lo que había hecho, lo había hecho ¿qué? Hasta que Dios le envió un profeta, lo recogió y luego contestó adecuadamente en su momento. Dice: pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Por eso dice el Proverbio 29:1, que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá corrección. Hay que escuchar la corrección, que Dios nos permita escuchar la corrección. El Salmo 141:5 dice que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. ¿De qué está hablando ahí? Miren, que a mí me reprende el justo, hay que revisar qué quiere decir. Por eso dice que el justo me castigue, para mí es un favor, porque está aquí buscando lo mejor para la vida de una manera. Puede que sea incómodo, puede que sea molesto, puede que si no sea un trago suave de pasar, pero hay algo bueno que está ocurriendo. Así entonces hay que tener cuidado y atender al consejo correcto. Por eso, como les decía Hebreos, dice que ellos andan pagando en su mente y no han conocido que los caminos del Señor. Lo dice Pedro, el capítulo 2 de Pedro, la segunda carta, perdón, en el capítulo 1, en el versículo 19 al 21, a la hora de corregir y a la hora de nosotros saber cómo estamos caminando, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis que bien, estar atento. Uno tiene que estar atento que, y como cuando usted va conduciendo de noche, usted prende las luces, usted está atento a lo que la luz le va a mostrar. Usted no puede ver las luces y dice, cada persona, usted sabe que usted tiene que estar bien atento. Ya te piden a veces este paso sobre que hace uno las altas, porque uno trata de que, ojo, ¿qué puede pasar en el camino? Así mismo es la palabra. Algunos creen que la Biblia no para acá, el día que viene la traen, la abren, la cierran y vuelven y la pagan allá otra vez y hasta el otro sábado vuelven y la sacan. Cuidado, esa no es la idea de la Biblia. La Biblia es como un vigía que está hablando real y que todo el tiempo te está dando pautas, te está guiando, te está avisando, te está direccionando. Por eso sigue diciendo él, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Muy bien, entonces íbamos al primer punto, enojó a Dios. Segundo punto, ignoró a Dios. Tercer punto, desafió a Dios. Miren que cuando uno dice desafió a Dios, uno dice, uy, ese robado. Yo continuamente desafío a Dios. Porque no nos engañemos. Cuando uno peca a sabiendas, no es activo por la hace. No sabe lo que uno debe hacer. Y uno lo hace con insolencia, uno es insolente. Lo que pasa es que sobre nosotros nos da vida. Un cuidado excepcional, un cuidado invencible de la gracia. Pero no es que nosotros, debido a respeto, no lo digo por mí, no es que yo sea mejor que Juan, en ese sentido. Uno tiende a ser activo. De hecho, Proverbios, si no estoy mal, Proverbios 19:4 dice que el impío hace lo que es contra Dios. Y cuando viene la consecuencia, le van a dar su mano con eso. Señal de las consecuencias cuando uno es el que ha hecho lo que hizo. Por eso entonces dice, dado los dos primeros pasos, este tercer paso es una consecuencia de lo mismo. Tras enojarlo e ignorarlo, establece un desafío contra Dios, el cual el mismo Dios había procedido con misericordia. ¿Pero qué? Pues no tuvo atención. ¿Qué dice? ¿Quiénes? Los príncipes y el rey dicen, pero ellos hicieron conspiración contra él. ¿Contra quién? ¿El hijo de quién? Joiada. ¿Quién era Joiada? El sumo sacerdote, el que lo puso como rey, el que expuso su vida para que este hombre ocupara ese lugar. Porque cuando él arma toda la estrategia para que ocupe un lugar que le corresponde, él estaba exponiéndose, porque la reina era la reina, o sea que el rey todo lo sabe.
Él estaba exponiendo todo y lo expuso todo. Y este hombre que les profetizó era el hijo del sumo sacerdote. ¿Y qué pasó? Y pasando Jehová por delante del proclamó, pero ellos hicieron conspiración contra él. ¿Y por la mano de quién? Del rey. Lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás, mire lo que dice el cronista, no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho por él, antes que mató a su hijo y vino al morir. Miren, recordamos la historia de David, tampoco fue fácil. No solo tomó la mujer de otro hombre, tramó la conspiración para que lo matara. Son cosas, el pecado existe, el pecado es el pecado. Como decía una vez alguien, de la evidencia más clara de lo peor que es el pecado, es que hayamos matado a Jesús. Y eso no vino nada más que ese es el pecado. El pecado no se mide, no se mide. La maldad no se mide para nada. Ya empieza a suceder así. Por eso, Éxodo 34, 6 al 7 nos recuerda, dice, con respecto a esta depredación que hace aquí el hijo de Joiada, Zacarías. Y pasando Jehová por delante, recordando, no proclamó: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero ¿qué? De ningún modo tendrá por inocente al malvado. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lamentablemente, pues, no somos quienes para hacer un juicio sobre Juan. Estamos aprendiendo, como nos enseña la Biblia, acerca de lo que tenemos que aprender de esta historia y de esta verdad. Segunda de Samuel 22, 26 al 27 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio, y limpio serás con el perverso. Qué pesar que un hombre que mire lo que había hecho, recordemos, llegar a la casa de Dios, eso es muy hermoso. Pero por eso no nos confiemos. No vivamos, mire, con el debido respeto, ¿no? Me gusta, vamos a hablar un poquito aquí de fútbol, que también genera división, ¿no? Pero yo recuerdo hace muchos años cuando el Cali fue subcampeón en el año 78, eso es lo que yo siempre escuchaba. No es que nosotros fuimos subcampeones, no es que nosotros fuimos subcampeones, siempre estaban pensando en el pasado. Hasta que apareció el Pecoso en esa época y volvieron a ganar. Los concentró en el presente. Entonces, así cuando nosotros como creyentes pensamos que sí, yo no se olvida de lo que hicimos, eso lo dice el doctor, de nada, ni de un paso de agua buscar compartirlo con la gloria de Dios, pero si usted pierde de vista ese llamado que se hace en el doctor de Hebreos a los destinatarios, realmente que hay que seguir, hay que mantenerse, hay que estar, mostrar la misma diligencia hasta cuándo, dice el autor, hasta el fin. Se lo puede llevar, acuérdense de camarón que se duerme. Sí, o sea, la vida cristiana, ojo, no es de activismo, es de diligencia, que distingue. Es que hay personas que piensan que por estar haciendo muchas, no, van a hacer muchas cosas. Primero es que Dios, su hogar, su familia, el ministerio, y el ministerio de Dios. No se confunde. A veces sin querer a la gente la confunde. Y cuando le pregunto usted por alguna razón no puede hacer el ministerio, le dice: usted está peleando a Dios. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Por primero Dios, su familia. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque sin querer usted se confunde. Y después usted, sin darse cuenta, desplaza a quien le corresponde el segundo lugar, y sin querer lo confunde con que es una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Vamos entonces ahora con qué decíamos lo desafió, pero ahí no termina. ¿Y luego qué?
y elevó a Dios. Renovó, lo fue desafió, luego que lo dejó. Dice, a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todos el botín al rey de Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, mire, aunque había venido con qué, con poca gente, Jehová le entregó en sus manos un ejército muy numeroso. ¿Por qué? Por cuanto habían dejado a Jehová, Dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Jehová. O sea, no fue fortuito que un ejército más pequeño lo obedeciera a un ejército más grande. Si usted mira la historia de Asa, tenía un ejército muy inferior a Sera de Etíope, pero Dios le dio la victoria sobre un ejército que hacía lo que aquí al contrario, él tenía un ejército superior y enfrentó un ejército inferior y el ejército inferior. ¿Por qué? Aquí dice claramente el cronista. Juan 15:5, separado de mí, nada podemos hacer. El Salmo 73:27 dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a toda gente de ti se ama. 73:27. Y como decíamos, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y en él, este lleva mucho fruto. Separado de mí, no se refiere aquí en el Salmo 73 a que Dios no va a caer encima, sino que si yo escojo el camino de la vida, el camino de la muerte. Si yo sigo el camino de la muerte, ¿qué me acarrea? Ya cada uno. Finalmente, deshonró a Dios. O sea, eso fue una tras otra, tras otra, tras otra. Uno a veces dice, no, ya eso fue todo, pero uno sigue, puede ser que cayendo. Por eso hay algún momento en el que, mire, algunos de pronto tienen cierta resistencia al arrepentimiento, pero no entienden que el arrepentimiento es misericordia. Porque si yo me arrepiento, ¿qué hace el Señor? El Señor me toma, el Señor me recibe. Por eso distinto dice que pasó con Esaú, que cuando finalmente procuró el arrepentimiento, ya que no lo alcanzó. El tiempo está ahora, todavía hay tiempo de corregir. Si hay algo equivocado, si hay algo que está chueco, si hay algo torcido, si hay algo cojo, como dice el autor de Hebreos, ¿es tiempo de qué? Todavía es tiempo de corregir. Y así hay tuvo muchos momentos, muchas instancias para corregir. ¿Qué? No. Por eso concluye. Todos estos eventos convierten en una gran ofensa para Dios. Él empezó bien con muchos de sus descendientes, pero terminó mal con muchos judíos. Empezó agradando a Dios y terminó desagradando a Dios, por andar agradando a los hombres. Mientras podía honrarlo con honores por su servicio a la nación, al reino y a su pueblo, o más por ser descendiente de David. Escasamente lo sepultaron en su ciudad, pero no en el sepulcro de los reyes. Terminó en deshonra. Dice, y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado con sus dolencias y conspiraron contra él, sus siervos, a causa de la sangre de los hijos de Jotiara, el sacerdote. Y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Saba, hijo de Silvia, amonita, y Jósaba, hijo de Silvia, moabita. Primera de Samuel 2:30, no recuerdan. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice así: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo te haga. Ojo, porque yo daré a los que me honran y los que me desprecian serán heridos. ¿Recuerdan? Decía en una historia muy interesante, pero lleno de verdad. Es una historia de un hombre que lo contrata para averiguar sobre un video
video, de estos videos oscuros, pero que llega ya hasta el último, ¿cierto? Dentro de toda la historia de este mundo pornográfico. Y entonces él tiene que llegar como a lo máximo en eso. Y estando en eso, él va a encontrar a alguien y le dice que él quiere conocer. ¿Y sabe qué le contesta él? Le dice, mire, recuerda, si tú sales a pasear con el diablo, tú te vas a meter con el diablo. Porque el diablo nunca se va a meter con él. Y eso le pasó a todos. Salió a pasear con el diablo. Yo me pongo a jugar, terrible, quemando. Así nos decían a nosotros, el que juega con candela, se quema. Si hoy, por alguna situación, pues estamos viendo del Señor, hoy es tiempo de volver. Por eso dice la Escritura, si hoy oíste su voz, vaya ahí, corre ahí, deténgase ahí, diga, ya no más. Tome la decisión de regresar a él. Recuerden la historia del hijo pródigo. A mí me llama la atención, el hijo pródigo no llegó por la puerta de atrás. Y el papá, cuando salió de pronto de algún lugar de su casa, el hijo pródigo estaba ahí. La ilustración es una ilustración, pero la ilustración es exquisita. Dice que el papá lo vio desde. ¿Sabe por qué? Porque lo estaba esperando. Ese es tu Dios y ese es tu Dios. Padre, te damos muchas gracias en este día y en esta hora. Agradecemos, Señor, por tu palabra, porque como tú mismo nos has enseñado, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.